Buenas tardes, les quería comentar en esta oportunidad algunas cuestiones sobre los ágrafa dogmata de Platón, es decir, las doctrinas no escritas de Platón. Hay toda una tradición indirecta, fundamentalmente a través de los testimonios de Aristóteles, que da a entender la existencia de determinadas enseñanzas orales que Platón decidió no tratar por escrito, por lo tanto no las tendríamos hoy día. Además de los comentarios de Aristóteles, hay que considerar también otros textos, fundamentalmente de Platón, donde él mismo hace referencia tanto a su reticencia personal por la escritura en general como a escribir sobre determinados temas en particular. Dice Platón, aquellas cosas que tienen más valor, aquello que es principio, aquello que es fundamento, y que dice en otras ocasiones será tratado en otro lugar o por fuera de los diálogos escritos. Entonces, así está planteado desde la antigüedad el tema de los ágrafas dogmatas. Conrado Egerlans, un investigador argentino muy importante, ha señalado que es sumamente curioso, por un lado, que aceptemos la academia platónica, la existencia de la academia platónica, basándonos en la opinión de Platón y Aristóteles, fundamentalmente, y sin embargo, pongamos en duda la existencia de estas conferencias orales sobre temas no expresados por escrito, cosa que también lo tenemos de la misma fuente, que son Platón y Aristóteles. Es decir, le otorgamos credibilidad a determinados datos que poseemos sobre el pensamiento de Platón y al mismo tiempo negamos absolutamente la credibilidad de otros, aunque proceden de las mismas fuentes. La razón de esta insuficiencia metodológica, podemos llamarla así, posiblemente pueda tener su origen en los prejuicios inculcados por los exégetas y los comentaristas de Platón y Aristóteles, es decir, lo que podemos denominar la fuerza de la tradición. Cuando hablamos de exégeta nos referimos a una persona que interpreta o expone un texto determinado. Bien, después de Platón y Aristóteles hubo muchos, en la antigüedad, muchos escritores que dieron su propia interpretación sobre qué quería decir Platón en determinados momentos y lo mismo Aristóteles. A estos se llaman exégetas, comentaristas. Es lo que conforman la fuerza de la tradición. Entonces, podemos suponer que a través de esta fuerza de la tradición llegamos a pensar que el pensamiento platónico es el que se reluce en los diálogos y nada más. Hay una interpretación decimonónica, es decir, del siglo XIX, especialmente a partir de Schleiermacher, que fue un teólogo, filósofo, filólogo prusiano, podemos decir por extensión alemán, no exactamente, ¿no? Prusia fue un imperio en lo que sería el norte de Alemania hasta 1918, ¿no? Después fue Alemania. Schleiermacher fue célebre como teórico de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de la explicación, de la traducción o de la interpretación de la comunicación escrita, la comunicación verbal y la no verbal. Schleiermacher, entonces, él da una impronta a Platón, a todos sus trabajos sobre Platón, que marcaron a todos los investigadores posteriores en esta conformación de la interpretación del corpus platónico, que se basaba en esto, lo que acabamos de decir, que Platón lo que pensaba lo escribió, y no hay un tal pensamiento oculto en Platón. Esto es lo que decía esta tradición del siglo XIX. Ya en el siglo XX aparece un investigador, Harold Charnis, que fue un clasicista, un historiador estadounidense de filosofía antigua, escribió un libro que se llamaba El enigma de la primera academia, que desautoriza abiertamente a Aristóteles en cuanto a la interpretación que hace de Platón. Los testimonios de Aristóteles, dice Charnis, no son dignos de confianza en cuanto que tiene un excesivo celo por defender su propia teoría. Entonces, en base a esto deformó, según este investigador Aristóteles, deformó la teoría de sus predecesores, presentándole como una suerte de anticipación deforme de la que sería la teoría propia de Aristóteles. Para Charnis, todo lo que Aristóteles pone en boca de Platón no es creíble, sencillamente. Charnis niega entonces objetividad a Aristóteles, afirma que no lo comprendió, incluso le atribuye cierta mala intención cuando presenta la doctrina platónica. El planteo de Charnis naturalmente pone en duda la interpretación que podemos hacer de los libros de la metafísica, sobre todo el A, el M y el N, que son donde se refiere fundamentalmente a las doctrinas orales de Platón. Sin embargo, que Aristóteles haya malinterpretado a Platón, intencionalmente o no, no tira por tierra, podemos decir nosotros, el testimonio de otros investigadores de la antigüedad
como Aristoxeno de Tarento, que era un peripatético y que dice lo mismo que su maestro en relación a Platón. Y bueno, por otro lado, ya en el modernismo también lo tenemos otro investigador, William David Ross, un filósofo escocés, conocido sobre todo por sus trabajos en la ética aristotélica, que dice que no está nada claro lo que Chernys establece en su tesis. Dice Ross muy tajantemente, ni por un momento creo que haya podido comprobar todo lo que dice de Aristóteles en relación a Platón. A esta afirmación en contra, digamos, de Chernys, ya podemos plantear que tenemos dos escenarios en relación a los ágrafas dogmata, ¿no? Por un lado, Chernys, que dice no existieron las enseñanzas ocultas. Por otro lado, a William David Ross, que dice no le creo nada a Chernys lo que dice, porque no puede probar nada de lo que dice. Y aparece otro investigador más, Thomas Slezak, que fue un húngaro, escribió un libro que se llama Leer a Platón, y él criticará muy fuertemente este paradigma romántico de Platón que nos plantea Schleiermacher y que nos trae la tradición, ¿no? La interpretación tradicional. Y dice, en la postura opuesta, dice, ninguna de las razones en contra de que Platón haya dicho doctrinas no escritas se ha podido acreditar. ¿Se entiende? Platón hizo sus famosos ágrafas dogmata o no. Por un lado tenemos Chernys que dice, no es cierto, solamente lo que escribió es lo que él pensaba. Por otro lado tenemos a David Ross que dice, no le creo nada a Chernys. Y por un tercer lado tenemos a Slezak que dice, no se ha podido probar de ninguna manera que no existan estas doctrinas no escritas. Bien, esto nos plantea un panorama particular, un panorama hermenéutico acerca de la cuestión de las enseñanzas orales platónicas. Y lo podemos articular en tres posiciones. Llamémosle posición 1 o primera a la que dice que Aristóteles distorsiona totalmente el pensamiento platónico, le atribuye teorías de otros miembros de la academia como Espeusipo, como Genócrates. En suma, que Aristóteles no es de fiar cuando se relaciona a Platón. Cuando habla sobre Platón, Aristóteles no es de fiar. Esta es la postura que defiende Chernys. Esta es la postura 1, la que defiende Chernys. Para los partidarios de esta primera posición, la filosofía de Platón es la que se encuentra en los diálogos platónicos. Y punto. Los cuales estos diálogos, dicen ellos, son suficientemente complejos como para ser considerados tanto por un público lego, o un público no preparado y un público preparado. Y dicen que la cuestión de los ágrafa dogmata y la tradición indirecta no hace más que enturbiar o deformar la comprensión de los textos platónicos. Esta es la primera postura, muy tajante. La segunda postura dice, hay cambios doctrinales sustanciales entre el Platón adulto y el Platón anciano. Según esta teoría, el Platón anciano solamente se habría expresado oralmente y no habría escrito nada. Entonces, lo que ocurre, dice esta postura, es que Aristóteles, en realidad, cuando habla de Platón, está hablando del último Platón, del Platón anciano. Se está refiriendo a este último pensamiento platónico, que nunca llegó a plasmarse por escrito. Y esta es la posición de otros investigadores como Robin, Stenzel, Wilpert y otros más. Para los partidarios de esta segunda postura, los diálogos deben ser complementados con datos provenientes de la tradición indirecta. Es decir, le da credibilidad a la postura de un Platón anciano que en realidad no escribió nada. Entonces, en síntesis, esta segunda posición dice, Aristóteles en realidad tenía razón, no estaba mintiendo, como dice la postura 1, no estaba exagerando, como dice la postura 1, sino que estaba hablando de un Platón anciano, no del Platón joven o de edad media, un Platón anciano que no escribía, que tenía una tradición oral exclusivamente. Entonces, esta postura dice, bueno, prestémosle mucha atención a los datos que provienen de la tradición indirecta. Y hay una tercera postura, la que dice que Aristóteles está presentando el verdadero pensamiento de Platón, esto es, que aquellas doctrinas a las que los diálogos solo hacen alusiones, pero no tratan directamente, porque los diálogos escritos no pueden elegir a su interlocutor. Y este puede no estar preparado para asimilarlas. Esta es la postura que adopta la denominada escuela de Tubinga. Tubinga es una ciudad universitaria del sur de Alemania, cerca de Stuttgart, y de donde surgió esta postura que tiene mucha fuerza hoy día. Entonces, repasemos. Los defensores de esta tercera posición dicen que los diálogos no pueden ser correctamente entendidos si
no utilizamos la tradición indirecta y la luz interpretativa de los ágrafa dogmata. La doctrina oral sería considerada entonces como el dador de sentido, desde donde se obtiene la perspectiva idónea para la comprensión del pensamiento platónico. ¿Se entiende? Según la escuela de Tubinga y esta tercera posición, podemos entender los diálogos platónicos solamente teniendo en cuenta, teniendo muy presente cuáles serían los pensamientos subyacentes que saldrían de los ágrafa dogmata, y que nunca los vamos a conocer a menos de manera directa. Bien, así las cosas que están en pugna en estas dos imágenes del filósofo ateniense, ¿no? Una representa a un Platón, filósofo de las ideas, al que se ha denominado el viejo Platón, y otro nos muestra a un Platón más cerca de la teoría de los principios, es decir, que más cerca del neoplatonismo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos considerar a un Platón, ahora lo consideramos a Platón desde un punto de vista del filósofo de las ideas, clásico, o el Platón, el viejo Platón, el de la tradición del siglo XIX y siglo XX, y otra postura que le da crédito a un nuevo Platón. Este nuevo Platón se acerca mucho a lo que el neoplatonismo pensaba de él, o sea, la forma de interpretar el neoplatonismo al mismo Platón. Entonces, estas dos posturas, la del viejo Platón y la del nuevo Platón, no son irreductibles ni excluyentes entre sí, sino que más bien conforman una encrucijada. Y en esta discusión, o sea, cuál era el verdadero Platón, podemos llamarla esta discusión, aparecen dos investigadores muy importantes actuales, como son Luc Brisson y Thomas Alexander Slezak, que lo vimos recién, que recién se lo mencionaba. Luc Brisson es un filósofo de Quebec, en Canadá, especialista en Platón, y para él Platón es un escritor tal como aparece en el banquete o en el Fedro y en los primeros diálogos platónicos. Es decir, es el Platón de las palabras, el Platón que aparece en los escritos. Por otro lado, Slezak, Tomás Slezak, el que hablábamos que es húngaro, escribió un libro, Leer a Platón, y es una crítica clara a la teoría romántica que nos planteaba Schleiermacher, la teoría clásica de un Platón enemigo de la escritura y que guardaba, digamos, sus mejores cartas, por decirlo de alguna manera muy común, para sus alumnos más cercanos, no para el público general. Es decir, que nosotros estaríamos privados de esa posibilidad. Bien, la posición de Luc Brisson se ascribe por entero en lo que hoy hablábamos como la posición 1, la línea hermenéutica de Chernis. Y la postura de Slezak se inscribe en lo que hablábamos, la posición 3, que era la de la escuela de Tubinga. Entonces, en conclusión, podríamos describir esta controversia en términos del Platón del secretismo versus el Platón del esoterismo, con ese. Brisson sostiene que las premisas sobre las que se asienta la interpretación de Platón son hipotéticas, es decir, Brisson ataca claramente al esoterismo de Platón, es decir, a otros autores que lo sostienen. Brisson describe la suposición de las doctrinas orales platónicas para luego derivar de ellas consecuencias que a su juicio son nefastas, que conllevarían a aceptar como válidas frente a las interpretaciones tradicionales de Platón en los diálogos. Las consecuencias que Brisson hace derivar de la interpretación de la escuela de Tubinga son las siguientes. Dice Brisson, por un lado, la escuela de Tubinga menosprecia el hecho de la obra escrita de Platón que nos llegó en su totalidad. Desprecia que esta interpretación esoterista desemboca en una suerte de rastreo de los diálogos hasta determinar que es una alusión a la doctrina de los principios, lo cual convierte a la hermenéutica de la obra platónica en una especie de cacería de alusiones. Es decir, él dice, la escuela de Tubinga lo que propone es buscar una cita perdida en el medio de la obra que justificaría una supuesta doctrina no escrita de Platón. Y dice, bueno, eso es bastante difícil de aceptar. Por otro lado, su segundo postulado dice, la teoría de los principios asimila a Platón con los pitagóricos. Dice, directamente podemos decir que Platón era un pitagórico.
especialmente cuando trata de construir la realidad a través de la famosa díada de lo uno y la díada para construir la realidad. La tercera observación que hace de esta escuela es que una lectura esoterista, en base a esta teoría, supuesta teoría de los principios, hace que los diálogos platónicos de la juventud, es decir, lo que aparece Sócrates mayormente, parezcan como carentes de sentido. Y por último dice que una interpretación de la obra platónica, exclusivamente a la luz de estos principios, se mostraría como negadora de las reflexiones políticas y éticas de Platón que aparecen en los diálogos escritos. No es difícil observar que estas cuatro consecuencias tienen en su base el prejuicio de concebir la relación entre los diálogos y la enseñanza orales como excluyentes entre sí, lo cual no necesariamente debe ser así. Por otro lado, Thomas Slezak escribió una obra ya que salió publicada en una revista. La obra decía a propósito de la habitual animadversión frente a los ágrafas dogmatas, es decir, Thomas Slezak defiende los ágrafas dogmatas y le contesta a este investigador que los cuestiona, ¿no? Dice, respecto a la primera consecuencia, cabe decir que no podemos concebir a Platón como un presocrático precisamente porque conservamos muchos de sus diálogos, los 42 y las 13 cartas atribuidas a él. Después continúa, en relación a la asimilación sin restricción entre Platón y las teorías pitagóricas, es conveniente precisar que había varios tipos pitagóricos. Estaban los primeros pitagóricos que dijeron que las cosas que son se componen de número, esto es que todo es número, identificaban, digamos, número y materia, y hubo una segunda corriente pitagórica que en cambio para ellos todas las cosas se pueden representar mediante números, no es que sean números, se pueden representar, es decir, no identifica al número con la materia como si hacían los primeros pitagóricos. Entonces se pregunta, ¿se podría considerar a Platón como un pitagórico a la medida que entendamos que para el pitagorismo evolucionado los números no eran cosas? Con todo ello podemos afirmar que Platón se distanció notablemente del pitagorismo. Bien, le sigue contestando a Brisson este pensador y dice, las otras dos consecuencias que apunta Brisson, ¿se acuerdan? La 3, que era la devaluación, podemos decir, de los diálogos de la juventud, y la cuarta era el alejamiento de la dimensión sociopolítica que tanto le interesó a Platón, las puede considerar, dice, en conjunto. Y dice que Slezak dice, yo no niego la primacía hermenéutica de la obra escrita de Platón, pero eso no exige una devaluación o una devalorización de los diálogos frente a los ágrafas dogmatas, y tampoco la inversa. Es decir, él no dice que los ágrafas dogmatas estén por encima de los diálogos escritos, sino que los pone como dos elementos dos partes de una misma maquinaria platónica. Entonces, sintetizando, podemos decir que el mantenimiento en secreto, esa especie de juramento de fidelidad que tenían los miembros para Platón, para recibir esas enseñanzas secretas tan importantes y tan distintas a las escritas, estas enseñanzas orales platónicas, esas cosas más elevadas que decía Platón, el famoso para más adelante que aparece cuando en los diálogos de Platón, no es en realidad un secreto, no se trata, según este pensador, no debemos interpretarlo como un secreto, sino como algo que todavía no debe comunicarse, o lo no comunicable antes de tiempo. ¿Se entiende? Según este pensador, los ágrafas dogmata que aparecen en los diálogos platónicos no son la mención a un secreto que Platón solamente le daba a sus más cercanos, sino que hacen alusión a más adelante vamos a tratar este tema, no ahora, no porque sea secreto, sino porque todavía no es el tiempo. Bien, y con el fin de aclarar la posible confusión, Slezak señala que la escuela de Tubinga se ha distanciado de la representación de la doctrina secreta de Platón. De hecho, el propio Platón se burlaba de los diálogos, en los diálogos de Protágoras y Eutidemo se burlaba del secretismo propio de los sofistas, es decir, el mismo Platón era bastante contrario al secreto. Entonces es difícil interpretar que los ágrafas dogmatas de Platón en realidad se conformaban por un secreto. Entonces, la idea es la siguiente: Platón no es que no hubiera tenido ágrafas dogmatas, es decir, unas enseñanzas orales, sino que éstas
posiblemente existieron, pero no fueron secretas, sino que fueron para quienes lo escuchaban en ese momento, que no podía ser la totalidad de las personas, por supuesto. Entonces, no había una filosofía para los legos o para las masas a través de los diálogos y una filosofía secreta para los más allegados, sino que esta filosofía oral era para el más adelante, era como un pulir lo previo dado en los diálogos. Bien, no debemos considerar entonces a Platón un secretista ni tampoco un dogmático, ¿no? Cabe señalar que a la hora de interpretar tanto a Platón como a cualquier otro autor antiguo debemos tener en cuenta tanto la tradición directa, en el caso de Platón serían sus diálogos, como la tradición indirecta. En el caso de Platón serían, sobre todo Aristóteles, como vimos, incluso sus propios diálogos cuando lo leemos en una clave especial tratando de encontrar los ágrafas dogmatas. Es importante, en el caso puntualmente de Platón, tener muy en consideración los datos históricos relativos al contorno social y cultural en el que escribió, es decir, la historia externa del momento en que estaba Atenas y la historia interna, es decir, la historia del grupo y específicamente del hombre, de Platón. Solo a través de un enfoque multidisciplinar, no exclusivamente filológico, podremos acercarnos a una completud de datos, una pluralidad de perspectivas que nos permitan entender un poco más este tema de investigación tan fascinante como eran los ágrafas dogmata.